Solo para ti, mujer. Tacones altos. Y estamos de estreno, señoras y señores, porque, ¿verdad? Estamos nosotros aquí en la tarde recibiendo estos recursos, ¿verdad? Ay, sí. que aunque los conocemos son nuestros amigos de muchos años, pero ahora en este nuevo formato de la tarde estamos recibiendo a la doctora Mari Carmen Laureano. Mari Carmen. En realidad te estamos estrenando a ti, Edwin. Exacto, ¿verdad? Lo estamos estrenando a él. Sí, las muchachas estoy de estaban estreno. ansiosas porque tú llegaste. Oye, ¿verdad? Así ¿Qué es. falta? En alguna ¿Qué medida falta? pensaban que, bueno, llegabas tú, entonces había el orden. Mira, vaya. Mari Carmen, pórtate bien. Sí, es que lo estuvimos como mencionando Yanira, yo y Demasiado. luego entonces tuvimos a Venga, Lourdes. Edwin. Festejamos con Lourdes el que estemos juntas después de tanto tiempo que añorábamos estar juntas y ahora qué rico, ¿verdad? Qué especial. Qué bueno, ¿verdad? Tres regalos que el Señor me ha hecho esta tarde, Gloria a tenerlo a Dios, ustedes, qué qué linda. privilegio. Qué privilegio. Y saben que hoy vamos a hablar de las hijas de Eva y es que en realidad todas nosotras somos hijas de Eva y no solamente por la cuestión de la humanidad, ¿verdad? De que ella obviamente es la madre de toda la humanidad, claro. porque a través de ella pues viene entonces toda la generación humana, ¿verdad? Y eso nos hace hermanas unas de otras. Pero aquí en Tacones Altos queremos un poco explicar la pregunta que hicimos la última vez que tuvimos Tacones Altos y era ¿por qué se piensa en muchas ocasiones que las mujeres no tienen la capacidad de ocupar una posición de autoridad, una posición de poder, una posición de liderato, ¿verdad? De dirigir, de gobernar? ¿Por qué? ¿Por qué la gente piensa eso? ¿Desde dónde viene? Y claro, todo mi interés y mis estudios vienen particularmente porque veía desde muy temprana edad esta tristeza, esta división entre hombres y mujeres, esta competencia desmedida en las relaciones de pareja, cuando debía ser una relación de compañerismo, de apoyo. Yo decía, pero ¿de dónde viene esto? Y a la misma vez también siempre esta curiosidad mía de por qué había personas que pensaban que las mujeres eran menos inteligentes con relación a la toma de decisiones, que no debían ocupar posiciones de poder. Y yo decía, pero ¿de dónde viene ese entendimiento? Así que obviamente yo era bibliotecaria, dirigía la biblioteca del Seminario Evangélico de Puerto Rico y me metí entonces en el primer piso, que es el piso de la historia, y me puse a buscar todas esas fuentes originales de dónde vienen esas voces, ¿verdad? Que todavía se escuchan al día de hoy y que todavía hay comunidades eclesiales que piensan de esta manera. Entonces ahí descubrimos, ¿verdad? Que no viene necesariamente del texto bíblico, aunque sí reconocimos que en el texto bíblico parte de sus escritores precisamente reflejan lo que es el autor de una historia, están contextualizados, ellos escriben conforme al entendimiento de la época, porque si tú eres del 2018, claro, ¿cómo vas a escribir como una persona del 2018? Claro, se matiza un poquito ahí la cuestión de las generaciones, sobre todo, ¿verdad? Porque no es lo mismo ser un millennials que obviamente ser un baby boomers. Entonces, claro, se matiza un poquito, pero siempre eres hijo de tu generación y escribes conforme a eso. Así que mucho texto bíblico está escrito particularmente con este trasfondo de personas que vivían en un medio y escribían conforme a lo que escuchaban y lo que era lo normal del entendimiento de la época. Así que, bueno, claro, en esta época grecorromana, donde nace mucho lo que es el texto bíblico, ¿verdad? Unas variantes que se encuentran ahí en el Antiguo Testamento, donde te encuentras una Débora, que es la que dirige todo un ejército. Sí, wow. Y que nadie es capaz de ir, ni siquiera el rey, a esta batalla si ella no va. Y Entonces, ella confronta a Barak de una forma increíble. Claro, un personaje súper fuerte dentro de los jueces. por supuesto, Edwin, entonces tú te dices, ¿cómo entonces las mujeres con unas libertades en unas épocas precisamente bastante tempranas a lo que es la conformación del Estado de Israel? ¿Y por qué entonces posteriormente Jesús tiene que venir a dignificar y a colocar a las mujeres en una posición, ¿verdad? Realmente valiosa. ¿Sabes que encontré algo interesante, Mari Carmen? Estuve hace poco en Israel y vi una calle, un letrero que decía Hulda, y de repente estuve leyendo crónicas y estaba predicando sobre ello. Una mujer llamada en el libro del rey Josías, cuando encuentran el libro y tienen que consultar a un profeta dicen, vamos a buscar a esta mujer. Claro. Y es a Hulda quien le llevan para ver qué es lo que dice Dios. Sí. Yo dije, oye, pero estos son personajes que a veces no vemos. Me encanta esta discusión porque saben que obviamente las mujeres que son profetas, obviamente hombres y mujeres, pero estoy hablando particularmente de esta porque me hablas de Hulda. Las mujeres que son profetas, la profecía no solo se ejerce con autoridad porque tú puedas hablar de un evento futuro, que le puedas decir a alguien lo que le va a suceder en su vida,
sino también una interpretación de lo que ocurre en el ambiente. Entonces, fíjense cómo estas mujeres tenían una autoridad de que estas personas las consultaban y ellos hacían lo que ellas decían, o sea, que tenían poder decisional sobre el Estado y lo que era la estrategia militar, la estrategia bélica, o sea, conformaba lo que ellas decían, la decisión de lo que podía ser la acción del pueblo para protegerse, y eso no es cualquier cosa, eso es realmente estar en una posición de autoridad. Pero algo se perdió en la historia. ¿Qué pasó? Que esa voz de autoridad de las mujeres se perdieron. Y bueno, yo le hice la historia un poquito a Lourdes, te la completo a ti, Edwin, ¿verdad? Y es que entonces a Platón y a todos estos filósofos de esta época, ¿verdad? De estos siglos tan pasados, se les hizo la gran asignación, se les dio la gran asignación de que tenían que responder cómo los seres humanos podían convivir pacíficamente. Entonces, claro, como eran los pensadores, estaban por encima del pueblo, ellos tenían, ¿verdad?, que responder en alguna medida a estas preguntas. Y a Platón se le ocurrió que podía desarrollarse un estado, o sea, una estructura jerárquica donde acomodaba las clases de cierta forma, y al organizarlo todos podían vivir en paz porque había normas y reglas, ¿verdad?, que permitían que de forma civilizada los seres humanos viviesen en las ciudades, y ahí sale la metrópoli y todas las demás cosas. Pero en realidad entonces Platón, en ese acomodo de clases que para ellos era completamente natural, porque si tú naciste rico, pues que era lo que te tocaba, claro. Y si nacías pobre, pues bueno, qué pena, ¿verdad? Pero te toca ser esclavo. Entonces ese era precisamente el Estado. Pero al organizar las clases en esa estructura, también organizó los sexos, también organizó el género, y dijo, entonces, un poco ya recogiendo lo que su colega Aristóteles decía, porque para Aristóteles la mujer era un hombre deformado. No tenía algo. No. Exacto. Y claro, como no había luz al momento de la concepción, o suficientemente luz como para crearse un ser humano perfecto, entonces resultaba en una niña y en una mujer. Wow. Y claro, fíjense que las mujeres iban en esa estructura. Si llegan a ver a Lourdes, le acabo de hacer un gesto, yo un gesto a veces. Sí, pacífico. En esa estructura, entonces acomodan a las mujeres en la parte de abajo, pero no solamente en la parte de abajo, sino que decían, si la mujer es un hombre deforme, entonces en ella no debe haber mucho cerebro, no debe haber mucha razón. Así que a ellas no le podemos dar una tarea en el Estado que fuese tan significativa. Wow. Vamos a ubicarlas en lo que es el ambiente doméstico de la casa, porque esas labores son sencillas y tú no tienes que tener tanto raciocinio para desarrollar esas tareas. Así que a los hombres los vamos a poner en el ambiente público, donde precisamente estuviese el Estado, y ahí estaba la casa, ir a la guerra, gobernar, dirigir todas las ciudades. Y ante esta opinión de Aristóteles no hubo resistencia, no hubo alguien que le dijera, o sea, se por le el creyó. Contrario, déjame decirte, Lourdes, déjame darte la terrible noticia. Lo apoyaron. Sí, porque entonces, claro, recuerda que la filosofía viene antes que la ciencia, entonces la ciencia empieza a desarrollarse, se queda un poquito atrás lo que es la metafísica y la religión como las maneras de realmente contestar las preguntas del universo. Entonces, claro, la iglesia se queda un poquito atrás, y cuando el mundo eclesial se da cuenta que la ciencia lo está echando a un lado, exacto, entonces los padres de la iglesia decidieron tomar las ideas de Aristóteles y Platón y meterlas a la iglesia, y obviamente interpretar el texto bíblico a través de esas categorías. Se formó el revolú. Y entonces, claro, como habíamos mencionado, Lourdes, que los ojos de Lourdes eran así de grandes en el segmento pasado, como habíamos mencionado, Lutero recoge parte de esta, ¿verdad?, de estas ideas. En realidad con él se empieza a levantar un poco lo que es la posición de la mujer, porque sí, Lutero pensaba que la mujer era creada por Dios, y sí pensaba que la mujer podía ser redimida por Cristo y que era coheredera, heredaba la vida eterna. Y un lugar protagónico en su ministerio de esposa de Ciertamente, Lutero. Y te cuento ahora que parte de eso, ¿verdad?, también era pensar que bajo el sacerdocio universal de los creyentes, las mujeres debían también predicar. Así que hombres y mujeres debían predicar bajo ese concepto del sacerdocio universal. Para que las mujeres predicasen era necesario también instruirse. Así que abre para ellas lo que es la educación superior. Y muchas mujeres empiezan a estudiar, y mujeres de su época realmente empiezan a ocupar posiciones de poder, mucho porque él les da
cierta libertad, pero también porque ellas son muy arrojadas y deciden entonces, sin importar los entendimientos de esa época, que ellas iban a hacer lo que vinieron a hacer en la vida. Y lo que nos pasa a nosotras el día de hoy, o sea, es querer llevar el llamado del Señor sin importar lo que la gente piense alrededor. Pero fíjense que Lutero levanta en esa época tan importante, ¿verdad?, de la Reforma, levanta dos grandes virtudes para que la gente pueda demostrar que son buenos cristianos. Ya no era ¿verdad?, la virginidad como había pasado en los siglos pasados por imitar la figura de María, sino que ahora realmente lo que querían era resaltar la maternidad y resaltar también el matrimonio. Así que las mujeres debían casarse, las mujeres tenían que casarse, porque para Lutero la forma de demostrar que eras una buena cristiana era a través del matrimonio. De ahí es que Catalina de Bora, ¿verdad?, se casa con Martín Lutero, no por afecto necesariamente, sino porque ella tenía un deber cristiano y era casarse. Y fíjense que en esta época donde él, por ejemplo, no le permitía a ella hablar en público detrás de él. O sea, si él tenía que hacer algún comentario, ella tenía que callarse. Y obviamente si por alguna razón ella era, ¿verdad?, osada y decía cualquier cosa en público, él la mandaba a callar, porque para Lutero el lugar de las mujeres era la casa. Y obviamente el hogar, las labores domésticas, no necesariamente el llevar un ministerio, no ocuparse, no tener, por ejemplo, a su cargo una comunidad eclesial, no tenía que tener posiciones de poder. Las mujeres debían estar en la casa. Y fíjense que él en gran medida, ¿verdad?, fue confrontado porque su esposa fue una mujer, una gran empresaria. Sí. Toma un convento agustiniano que le cedieron a ellos y obviamente lo desarrolla como un gran hospedaje y ella es la que administra. Y tenía granjas, era la cosa que criaban cerdos, era una cosa increíble. O sea que esta mujer era una mujer con mucho poder, muy a pesar de la idea, ¿verdad?, de Lutero. Y ustedes se preguntarán, pero ¿y de dónde viene todo este entendimiento de Lutero? Yo imagino las conversaciones de él en la casa. Imagínate. Sí. Toda la teología. Cuando yo... Pero una mujer muy alegre también, la esposa de... No, y bueno, claro, fíjense que si es el matrimonio, y de ahí fíjense tantos entendimientos. Por ejemplo, la pregunta que siempre le hacen a las mujeres hasta el día de hoy, ¿y tú cuándo te vas a casar? Fíjense que de dónde viene esa obligación de que tú tienes que casarte, de que tienes que tener hijos. Pero imagínense el peso tan grande para mujeres de esa época que eran estériles y no podían tener hijos. Entonces era una cosa, o aquellas que sintiesen esa pasión por el evangelio y quisiesen quedarse sin casar, simplemente para el ministerio, tampoco lo podían hacer. Todas debían casarse, porque obviamente la fe ya no es a través del celibato. O sea, el llegar a Dios no era a través del celibato, era a través de la fe. Entonces ya, pues el celibato no era importante, por eso es que se cierran todos estos monasterios y él realmente realiza toda esta reforma. Obviamente hace algo espectacular, ¿verdad?, para la mujer, porque la alza, comparada a otros siglos, a una imagen más digna. Pero sin embargo, nosotros hemos seguido con esos mismos entendimientos. Y es que Lutero pensaba, si Eva fue la primera que pecó, fíjense la línea. Si Eva fue la primera que pecó y obviamente fue también la segunda en ser creada, debe ser que ella es inferior a Adán, inferior al hombre, por lo tanto, las mujeres no deben darse a cosas que tengan que ver con la toma de decisiones en el sentido moral, porque también le ofrece un fruto a Adán, y yo no sé por qué y de dónde viene la interpretación y la carga sexual de estar, ¿verdad?, ofreciendo un fruto cuando puede ser el fruto, como bien dice la escritura, de un árbol, pero se carga con este entendimiento, entonces se hace ver a la mujer como que ella no puede tomar decisiones, como que es Adán el que tiene que realmente, ¿verdad?, dirigir todo lo del mundo, porque Dios le dio la responsabilidad a él. Y fíjense cómo se cargan estos entendimientos. Se une todo lo que los filósofos han dicho, más se une ciertamente, ¿verdad?, todas estas interpretaciones del Génesis, para que hasta el día de hoy se piense que el lugar de las mujeres es la casa, que ellas no deben optar por el ministerio y que ellas tampoco deben ocupar posiciones de poder, porque a la hora de decidir ellas no tienen mucho entendimiento, ¿verdad?, como los hombres. Entonces, fíjense, hay preguntas bien interesantes. Sabemos que existen diferencias físicas entre hombres y mujeres y damos gracias a Dios por eso, ella, seguro que ¿verdad? sí. Pero
¿quiere esto decir que unos son mejores que otros? Interesante pregunta. Fíjate que, ¿verdad? Es como deconstruir. Sí, diferente no quiere decir mejor necesariamente. Exactamente, pero para mucha gente esa diferencia pone a uno en una posición más elevada. Ajá. Suponiendo que usted tiene 2 hijos, mire la pregunta, ¿amaría más al mayor por haber sido concebido primero? Wow. En el entendimiento precisamente de lo que es Adán y Eva. O sea, ¿amaba a Dios más a Adán que a Eva por haberlo creado el primero? Otra pregunta, ¿le haría eso pensar que el mayor es más inteligente que el primero porque el primero... Ay, y son no. preguntas bien lógicas. Claro. Y a veces el sentido común, que es el mayor de los sentidos, lo perdemos al no hacer preguntas, al no interrogar, ¿verdad? Estos argumentos que vienen de hace siglos de historia y que todavía sigue creando tanto dolor en lo que es esta competencia entre hombres y mujeres. Yo siento mucho sentimiento hacia los varones porque entonces no les permite tener acceso al ámbito doméstico de la casa, que la casa es un refugio, es un lugar hermoso. No tienen acceso a lo que es criar a sus hijos y a sus hijas sobre todo. También, entonces les limita lo que es la expresión del sentimiento, porque entonces se crea que el hombre tiene que ser fuerte. Y ya tú sabes, Edwin, la cuestión de las masculinidades, ¿no? Entonces tiene que ser rígido, fuerte, no puede demostrar sentimiento. Y cuando el corazón de ese hombre está cargado, ¿qué va a pasar cuando Dios le hizo lagrimales para que pudiese llorar? Pregunta bien importante, si sus 2 hijos se portaron mal, como Adán y Eva, ¿sancionaría más el que desobedeció primero? ¿Lo señalaría como el solo responsable ignorando la conducta del segundo? Del otro. ¿Del otro? ¿Cómo juzgaría usted las acciones de los padres que actúan de esta manera? Usted diría, ay, son bien injustos. Pero hasta el día de hoy, nosotros hacemos lo mismo con la historia de Adán y Eva y pensamos, uno es mejor porque fue creado primero, hay que ponerlo en una posición de poder porque fue creado primero. Y fíjense, ya uno de sus hijos actuó primero, la pregunta sería, ¿exoneraría usted al segundo de la sanción que merece? Y fíjense que Dios nos da realmente una clara resolución a estas preguntas. Cuando Él vuelve al Edén y se da cuenta de todo lo que ha estado pasando, ¿a quién llama primero para pedirle cuentas? Adán. Y no era porque Adán fuese más responsable que Eva necesariamente. Es para darnos una enseñanza que tanto uno como el otro son responsables delante de Dios por las decisiones. Alguien hoy al mediodía hablando conmigo me decía, bueno, y de todas maneras, él tenía la oportunidad de decir, Eva, yo te amo muchísimo, pero ¿sabes qué? Dios ama, Dios ama. Y cuántas veces que yo amo entrañablemente a mi esposo, ustedes lo saben. Cuántas veces cuando yo le digo a mi esposo, le explico una situación dada y le digo, Billy, ¿qué vamos a hacer en esta cuestión, verdad, de tener una decisión en conjunto, de ambos, verdad, de consenso de ambos, y ver la cara de mi esposo decir, nosotros lo que siempre hemos hecho, obedecer al Señor y hacer lo que a Él le agrada. Y ante un hombre así, ¿qué digo yo? Amén. Alabado sea el nombre del Señor. No puede haber mejor cierre una reflexión poderosa, una reflexión poderosa en Tacones Altos, las hijas de Eva, ¿verdad? Una reflexión histórica, como en tan poco tiempo la doctora nos ha ido hilvanando estos conocimientos, posiblemente de actitudes que se llevan hacia la mujer, que han sido, ¿verdad?, peyorativas, discriminatorias y que han limitado el crecimiento de algunas. Rompamos estos estereotipos para que le demos a la mujer el lugar y la participación que ella merece y necesita para el desarrollo. Así que, doctora, gracias, pero compártanos usted detalles importantes de donde la gente puede estar en contacto con todo este proceso. Quería decirles que realmente porque nos los han pedido, vuelve la Escuela de Líderes, Liderazgo de Mujer, un legado de esperanza debido al gran éxito que ha tenido esta escuela. Así que de nuevo este curso, Liderazgo de Mujer, un legado de esperanza, comenzando en enero del 2019. Obviamente, ¿verdad? Ahí trabajamos muchísimos temas: autocuidado de la líder, la mujer en el Antiguo y Nuevo Testamento, la mujer en la iglesia, exégesis, hermenéutica, consejería espiritual. Y obviamente se abre un curso que ya nos pidieron, que se llama
consejería y cuidado espiritual para la mujer. Qué bien. Así que ya Excelente. sea que un curso o el otro, cualquiera de las personas nos pueden estar llamando al 787-645-6782, 787-645-6782 y las esperamos a todas. Gracias, Tremendo. doctora. Oye, es súper Tremendo. interesante. Y usted quédese con nosotros. Por ahí vienen las más pegadas de la semana. Todavía tenemos un tema interesante para las mujeres. Vamos a estar compartiendo. Si tuvieras la oportunidad de hacer un análisis y recapitular algunas cosas de tu vida y pudieras hablarle a ese adolescente, tú misma, amiga, de 17 años, 18, ¿qué le ¿Qué le recomendarías? ¿Qué le dirías? dirías? ¿Qué Qué cambiarían bien. en decisiones? Esto se pone bueno. Amén.